Gracias, hermano. Disculpe. Ok. Las 7 cabezas son 7 montes como sobre cuales se sienta la mujer. Esto lo dice capítulo 17, capítulo 17, verso 9. Dice, como sucede casi en todos los temas del libro de Apocalipsis, esto de las 7 cabezas de la bestia también han sido un personaje, un permanente campo de discusión para las distintas escuelas de interpretación bíblica. Algunas piensan que son 7 colinas de la ciudad. Esta teoría la apoyan los preteristas, historicistas y espirituistas, con sus evidentes discrepancias, pero al fin llegan al punto que son las 7 colinas del Vaticano. Muchos intérpretes de la Biblia, ¿verdad?, de estas profecías, interpretan así que estas 7 cabezas representan las 7 colinas que están en el Vaticano. Por eso es que muchos intérpretes de la Biblia o muchos escatólogos piensan que el Vaticano es la Babilonia, ¿verdad? Ustedes han escuchado eso, que dicen que el Vaticano es Babilonia y que el Papa es el falso profeta. Por esta razón, porque como Dios le mostró aquí a Juan a esta bestia de 7 cabezas, entonces en el Vaticano existen 7 colinas, le dicen las 7 colinas, son 7 montes, ¿verdad?, que existen en el Vaticano. Y el Vaticano literalmente está construido sobre estas 7 colinas. Entonces, por eso que los escatólogos, ¿verdad?, de diferentes ramas apoyan esta teoría en cuanto que el Vaticano es la Babilonia escatológica y que el Papa es el falso profeta. Entre las escuelas que interpretan así, tenemos a los preteristas, historicistas, espiritualistas. Recuerde bien que espiritualista no es espiritista, ¿verdad? Espiritista es una cosa, espiritualista es otra cosa. Ok. Los 7 cuernos son 7 reyes. Esto claramente indica que la expresión 7 montes es simbólica y que estos no representan necesariamente 7 colinas de la capital italiana, que son 7 imperios que han oprimido al pueblo de Dios. El hecho de que el mismo ángel haya dicho que las 7 cabezas son 7 reyes nos da razón de suficiente para buscar una alternativa lógica. Estos 7 cuernos podrían representar a los 7 reinos que históricamente han perseguido a la nación de Israel: Imperio de Egipto, el Imperio Asírico, el Babilónico, el Medo-Persa, el griego, el romano, el antiguo romano y el romano revisado. Los 7 cuernos podrían interpretarse de esta forma. Los 7 cuernos no representan realmente a estas 7 colinas, ¿verdad?, sino que representan 7 reinos. 7 reinos. Recuerden, hay 7 reinados que históricamente han perseguido al pueblo de Israel, comenzando desde Egipto hasta el romano, y escatológicamente al cual se llama Roma revisada, o sea, es la última bestia que representaría a Roma, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que no necesariamente estos 7 reyes o 7 cuernos representan las 7 colinas del Vaticano, sino que representan a 7 reyes, ¿verdad? Representan a 7 reyes, 7 cabezas, 7 cuernos, representan a 7 reyes que van a ayudar al anticristo en el tiempo del fin. Bestia 7 cuernos.
Si vemos lo idéntico que esta bestia con el capítulo 13 de Revelación y la del libro de Daniel simbolizan los diferentes imperios que oprimirán a Israel. Existe un gran parecido. La expresión 5 de ellos ha caído. Escuche bien, esto es bien interesante. 5 de ellos han caído. Capítulo 17, verso 10. Podrían referirse a Egipto, a Siria y Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Por otra parte, como la frase uno se refiere a Roma, que era el imperio vigente en el tiempo de Juan. Este nuevo imperio romano se toma como el sexto de la profecía. Finalmente se menciona un reino y medio y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando dice la expresión 5 de ellos han caído, 5 reinos, la Biblia dice, capítulo 17, verso 10 de Revelación, dice que 5 reinos de ellos han caído. Bueno, la escatología sugiere, ¿verdad? Los escatólogos sugieren que estos 5 reinos que se sugieren que hayan caído, bueno, pueda de que se trate de Egipto. ¿Recuerdan en el tiempo de Daniel cuando Babilonia tomó, amén, tomó todas esas ciudades? Pues Babilonia venció a Egipto. Primero era Egipto, después Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y esa Roma, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos 5 reinos, pero ese último reino, que es Roma, en verdad nunca cayó. Ese último imperio que se levantó, ¿verdad? En el tiempo antes de Cristo, nunca terminó, porque no encontramos nosotros en ninguna parte de la historia donde Roma haya sido terminada o haya sido derrotada completamente, sino que Roma, conforme a la historia de la iglesia, lo que Roma pasó fue que Roma se convirtió del paganismo al cristianismo. Entonces, ya no se llamaba el imperio romano, sino que vino a ser el imperio sacro romano, que vendría siendo el imperio romano, el sacro romano, de donde salió la iglesia católica apostólica romana. Entonces, el imperio romano nunca terminó. Lo que pasó fue que el imperio romano ya no peleaba con espada. El imperio romano pasó a pelear, a cargar una cruz. Cambiaron en el águila por la cruz. Amén, hermano Víctor. Sí, Dios le bendiga. Nomás una pregunta. ¿Qué significa la palabra sacro? Porque ya la he escuchado. Sacro, como santo, pues. Santo. Ajá. Es porque se dice el imperio sacro romano o el imperio santo, el santo imperio romano. Sacro es como Ah, santo, ¿no? Ve cuando sí, sí. nosotros decimos que escuchamos música sacra. Sí, de hecho, creo que hay hasta un ministerio de alabanza que se llamaba así, ¿verdad? Creo que sacro musical. En verdad no estoy seguro de ello, pero cuando usted menciona la palabra sacro, es música sacra, es la música de Dios, ¿verdad? La música que agrada a Dios, porque eso significa sacro, significa música santificada o música santa, ¿verdad? Amén. Gracias. Por eso se decía el imperio sacro romano, o sea, el imperio, bueno, de santos no tenían nada, ¿va? Pero ellos, porque la palabra sacra es una palabra en latín, ¿verdad? Que significa santo o santificado. ¿Verdad? Santificado, santo o todo aquello que es como puro de Dios, ¿verdad? Por eso es que nosotros la música sacra, nosotros le llamamos música sacra a los salmos, a los cánticos que se leen en las iglesias del Ignario de Vida y Luz, esos cánticos que sacan de la Biblia, que se sacan de la Biblia, esa es música sacra. ¿Verdad? Ya esa otra Lily Goodman y esos otros cantantes ya no son cantantes sacros, son cantantes artistas.
Entonces ya no es música sacra. Entonces eso significa sacro, hermano. Entonces, si nosotros vemos, 5 reinos han caído. Vamos a contarlos. 5 reinos han caído. Egipto, 1. Asiria, 2. Babilonia, 3. Medo-Persa, 4. Grecia, 5. ¿Qué dice la Biblia? Dice la expresión, 5 de ellos han caído. 5 reinados han caído. ¿Cuáles? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Entonces, este otro que hace falta, dice, finalmente menciona un reino y el otro aún no ha venido. Es decir, que este reino que no se acabó jamás es el reinado es el Imperio Romano, que no se terminó. Si ustedes se dan cuenta en la historia, el Imperio Romano no se terminó. Nunca se terminó. Ellos siguieron. ¿Ya? Entonces, por eso dice que se menciona que un reino aún no ha venido y cuando venga ese reino, cuando venga el siguiente reino, vamos a abrir la Biblia mejor, vamos a leerlo de la Biblia porque es mejor que lo leamos de la Biblia. Vamos a ver aquí, vamos a buscar el libro de Revelación, capítulo 7, verso 10 en adelante. Vamos a leerlo de la Biblia, mejor. ¿Vean? A ver. Déjenme mover acá. Google. Dice 17:10. Dice, y son 7 reyes. Escucha bien, hermano. Aquí el 10. Y son 7 reyes. Vea, son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Ya los nombramos los 5 que han caído. ¿Quiénes son? Egipto, Babilonia, Asiria, ¿verdad? Los griegos, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y los griegos. 5. Dice, 5 de ellos han caído. Tenemos los 5. Uno esa es la 4ª bestia que vio Daniel. Cuando dice uno es decir, la expresión uno es, significa que ese está en acción, ¿verdad? Uno es, o sea, ve que no dice era o fue, sino que dice uno es, o sea que ese está hablando en un sentido de presente, en un presente, ¿verdad? Es en el presente, ¿cierto? Entonces dice, uno es, o sea, él está ahí. Dice, es también el 8º, pero solo teníamos ¿cuántos? 5, ¿verdad? Y dice, es el 8º, es decir, nos estamos saltando uno, pero dice el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Entre los 7 y va a la perdición. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que este es un juego de palabras que nos enseña la Biblia. 5 imperios ya pasaron. El Egipto, el asirio, el medo-persa, el griego, ¿verdad? Pero dice que este último imperio, que es el romano, recuerdan, el último imperio que Dios le mostró a Daniel, aquella bestia espantosa, es el imperio romano. Pero que el imperio romano nunca se terminó, nunca terminó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Conforme a la historia, el imperio romano lo que hizo fue transformarse, ¿verdad? Cambiarse. ¿A qué? De pasar del el imperio romano, de una religión pagana, a una religión cristiana que es el imperio sacro romano. Ahí se creó el sincretismo religioso. Ahí se creó el sincretismo religioso. Les voy a dar un ejemplo más claro del sincretismo religioso que se creó en ese caso, que se creó en ese momento con este ejemplo. Ahí se creó el sincretismo religioso. ¿En qué sentido, hermano?
Roma, ¿verdad? El Imperio Romano, antes de ser cristiano, tenían un panteón, ¿cierto? Un panteón, la diosa Afrodita, la diosa artesanía, artesanía, no me recuerdo bien el nombre, Apolo, todos estos dioses romanos, ¿verdad? Que tenía Roma, todos estos dioses romanos, ¿verdad? Roma tenía estatuas, Roma tenía fotografías. Si ustedes se acuerdan de la historia de la iglesia, también Roma creó lo que se le llamaba la adoración al emperador. ¿Sí se acuerdan? Levante la mano. ¿Quién se acuerda de esa clase? Les tuvieron que haber dado esa clase a ustedes. ¿Sí se acuerdan de la adoración al emperador? ¿A qué se refería eso? ¿Ah? La adoración al emperador. El hermano que les dio historia de la iglesia les tuvo que haber hablado de eso. Si no, pues pasado de noche. Porque es muy importante esa parte es muy importante porque ustedes tienen que, eso va con mi clase. Bueno, la adoración al emperador fue cuando los emperadores se consideraban dioses y querían ser adorados como dioses. Entonces, sí, entonces querían ser adorados como dioses. Ahí se creó la adoración al emperador. Ahora, como ya no existía el imperio pagano romano, sino que se transformó en el imperio sacro romano, que el imperio sacro romano, de donde salió la iglesia católica apostólica romana, trajeron toda esta enseñanza de la adoración al emperador, de la adoración a los ídolos, de la adoración a las fotografías. Ahí nació la adoración a las estatuas, ahí nació la adoración a las fotografías, ahí nació la adoración a la Virgen, la adoración a Pedro, la adoración a Pablo, la adoración a Juan, todo lo que usted ve que practica la Iglesia Católica Romana nació es en ese momento que el imperio romano se cambió a imperio apostólico romano. ¿Me entendieron? ¿Me entienden lo que les estoy hablando? Eso es un poco de la historia. Maestro, Dígame. en la actualidad, por más que no alcance o sea, que la adoración no sea de la misma manera que el imperio anterior, porque las César ellos lo tenían como Dios. En la actualidad está el soberano Mano, ¿usted cree que puede acercar un poquito más al micrófono? Casi no le escuché. Ahora, maestro, Sí, ahora sí. me refería nomás al adorarle, por ejemplo, al emperador en la antigüedad, al César, que lo consideraban como Dios. En la actualidad tenemos a alguien parecido a ese que lo tienen prácticamente como Dios, al soberano de Corea del Norte, por ejemplo. Al, a- no me acuerdo cómo era el nombre del presidente de Norcorea. Eh, ¿Cómo se llama? Jong-un. no, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Sí. Así, Sí, básicamente sería un buen él ejemplo abre su sobre ello. boca, abre su boca y toda la multitud, aplausos cerrados y una reverencia tremenda, lo tienen como Dios. Sí, Y lo mismo era en la antigüedad, por ejemplo, al César, que lo tenían como Dios. vaya, entonces, ve, eso es un ejemplo de sincretismo. ¿Por qué? Porque trajeron todas estas prácticas paganas del imperio romano, ¿verdad? Del imperio romano, y al imperio romano transformarse al imperio sacro romano, o sea, ya se cristianizaron, ¿verdad? Entonces, trajeron todas estas prácticas. ¿Y ahora qué pasa? Ahora no adoran a César, pero adoran al Papa, ¿verdad? Ahora no adoran a Apolo, pero adoran a Pablo en una estatua, ¿verdad? Ahora no adoran a Artemisa, ahora adoran a la Virgen María en una estatua, en una fotografía. Ese es sincretismo. Ese es sincretismo. La mezcla de dos religiones
formando una, pero con un fin de confundir a la persona. Entonces, el Imperio Romano, si a ustedes algún día les preguntan cuándo inició la Iglesia Católica Romana, ustedes díganle, se inició a principios del siglo II con Constantino, cuando se convirtió al cristianismo y convirtió al Imperio Católico Romano, al Imperio Romano en el Imperio Apostólico Sacro Romano. Y allí nació la adoración al Papa, la adoración a la Virgen, la adoración a Pedro, a Juan, a Pablo y a todos los santos. Y siguen saliendo santos hasta la fecha. Ahí nació la adoración a los ídolos. Antes los cristianos no adoraban a los ídolos. Los ídolos comenzaron a ser adorados en el momento que Constantino se convirtió al cristianismo. ¿Ya? Pero no al cristianismo que usted y yo seguimos, sino al cristianismo que sigue la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Amén, hermano. O sea que nosotros, la Iglesia Católica Romana llama a hermanos separados a los evangélicos, ¿verdad? Llama hermanos separados a los evangélicos. Y en verdad, los que se separaron de la iglesia fueron ellos. Verdaderamente, si usted va a la historia verdadera, la historia de la Biblia, quienes se separaron de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Cristo fundó, fueron ellos. Porque ellos comenzaron a adorar ídolos, ellos comenzaron a adorar a imágenes, ellos comenzaron a adorar santos, ¿verdad? La iglesia evangélica, la iglesia primitiva evangélica que se lee en el libro de los Hechos, nunca adoró ídolos. Es más, dígame, hermano Brian. He escuchado decir que los católicos dicen que la iglesia cristiana, la que nosotros creemos, del cristianismo que nosotros creemos, que la fundó Martín Lutero, no sé cómo es. En verdad, la iglesia evangélica no la inventó ningún hombre, la fundó Jesucristo, la fundó Jesús, y tenemos pruebas de ello en la misma Biblia. Martín Lutero lo que hizo fue una protesta en Alemania de las 86 tesis que él hizo. ¿Haciendo qué? Mostrándole al Papa y a Roma que la salvación es por fe en Jesucristo y no por fe en las indulgencias de la Iglesia Católica Romana. O sea que nosotros, para poder nosotros discutir sobre este tema, tiene que usted saber la historia de la iglesia. Así que hay un libro muy bueno de la historia de la iglesia. Yo se los voy a compartir a ustedes. No se los puedo imprimir ni nada, pero se los voy a compartir el nombre y la portada por internet hoy en WhatsApp para que ustedes lean, pero lean ese libro, porque ese libro les va a enseñar a ustedes, les va a llenar a ustedes. Es que les va a ustedes a enriquecer su conocimiento sobre la iglesia y así ustedes van a poder hablar con propiedad, ¿me entienden? Y les van a enseñar por qué a usted le dicen protestante, por qué nosotros somos evangélicos protestantes, por qué la iglesia de nosotros se llama Iglesia Evangélica Protestante, porque no, cristianos son todos. Ve que nosotros le dicen, ese es cristiano y tal vez es mormón, ese es cristiano y tal vez es adventista, ese es cristiano y tal vez es católico, ¿verdad? Porque cristianos somos todos, pero evangélicos protestantes solo somos nosotros. Pero usted tiene que saber por qué le dicen cristiano evangélico protestante, ¿verdad? Amén, ya nos salimos del tema. Pero está bueno porque están buenas las preguntas, hermano, para nosotros ahí. Ok. Tenemos de que 5 ya fueron, ¿verdad? Ya fueron. Eso lo leímos en el libro de Daniel. Ese sexto y séptimo, ¿verdad? Son el mismo imperio romano, pero ya de una forma, no como le apareció, no como se veía donde el profeta Daniel, sino que de una forma va a aparecer
de una forma más diferente, en el sentido de que siempre como el imperio o el último imperio, pero ya va a aparecer comandado por quién, por el anticristo y el falso profeta. Dice, este séptimo imperio no puede ser otro que el del anticristo, lo que se designa como el imperio romano revisado, el cual no durará más de 7 años. Por eso dice que el último imperio que va a aparecer debe de aparecer, pero por poco tiempo. ¿Por qué dice poco tiempo? Porque todos estos imperios duraron 100, 30, 60, 80 años, ¿verdad? Y este va a durar solamente 7 años. Los 7 años de gran tribulación. Será el séptimo y la octava rey. En cuanto al octavo de los reyes de esta visión, no tenemos que ir muy lejos para determinar su identidad. Ok. Vamos aquí. La bestia que era y no es. Es también el octavo y entre los 7 y va a la perdición. ¿Estamos hablando de quién? De la bestia. ¿Estamos hablando de quién? Del anticristo. Dice, aquí también debemos de reconocer que la bestia recibirá una herida mortal, el anticristo, lo cual significa que dejará de existir por cierto tiempo, como lo indican las siguientes palabras. Vi una de sus cabezas, dice, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto mismo se da a entender con el uso de la expresión que era y no es. Es decir, la bestia, o sea, el anticristo que va a aparecer al final de los tiempos, dice que era y no es porque va a recibir una herida de muerte, ¿ya? Y va a morir, pero va a resucitar. Entonces, por eso dice que esta bestia era y no es. O sea que esta bestia va a fallecer, pero va a ser resucitada. Dice el capítulo 17, verso 8. Dice, el que era correspondiente al rey número 7, probablemente el anticristo, antes de la mitad de la gran tribulación, en tanto que el que está representando al anticristo durante la segunda mitad de las 70 semanas de Daniel. En otras palabras, dice, el rey número 7 será pacífico y de poca notariedad, como hasta cierto punto. O sea que estamos hablando del mismo rey. Que dice, un rey era y no es, ¿verdad? Pero después viene el octavo y viene la perdición. ¿Por qué? Porque esto es como que, vaya, como son 2 tiempos que se viven en la gran tribulación. La gran tribulación, los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Entonces, el anticristo de los primeros 3 años y medio, en la profecía lo ve de una forma, y el anticristo de los otros 3 años y medio, la profecía lo ve de otra forma. Ve que en uno es juicio de paz y en el otro es destrucción repentina. Entonces lo ven de diferentes formas. Es decir, cuando el anticristo pasa a la siguiente etapa de la siguiente parte de la gran tribulación, ya lo ven como otro. Él es el mismo anticristo, pero ya de una forma diferente, ya agresivo y eso. Dice, será pacífico y de autoridad como hasta cierto punto, o sea, hasta la mitad de la gran tribulación. En cambio, dice, como el octavo será el más férreo, o sea, a la mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo comienza a hacer de la suya, despiadado y sanguinario, hace persecución a los santos, a los judíos, y comienza a hacer la persecución a la gente para que le adoren a la fuerza. Dice, dictador de toda la historia. Esto significa que el imperio del anticristo tendrá 2 fases. Una como el séptimo rey y la otra como el octavo. ¿Ve qué le digo? Son 2 fases del tiempo del anticristo, de la gran tribulación. Recuerdan que una fase es tiempo de paz y seguridad y la otra parte es el tiempo de destrucción repentina. Entonces el anticristo se ve de esa forma. Primero se ve como el pacificador y después se ve como el perseguidor. Y la otra, dice, el octavo, por recurso y también el territorio que utilizó cada uno de sus 7 precedores.
Por lo tanto, es un reflejo de la historia en manos de los últimos tiempos. Es decir, esta profecía nos habla del tiempo antiguo, del tiempo histórico antiguo, desde Egipto hasta el nacimiento de Jesucristo, porque en el nacimiento de Jesucristo estaba también el Imperio Romano. De ahí hasta el tiempo hasta el tiempo final, que sería el tiempo escatológico, o sea, el tiempo profético, lo último que estamos viendo, el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Dice, por lo ya expuesto, creemos que las 7 cabezas son 7 reyes. No es más que la secuencia de 7 grandes imperios gentiles que han afectado y seguirán afectando a Israel y al mundo como hasta que Cristo establezca su reino y milenial, pero que el último tendrá una doble presentación. Esto es interesante porque nosotros estamos viendo la historia aquí en el capítulo 17 de Revelación. Vemos el resumen de la historia pasada y la historia futura, que sería la escatológica o la profética. Vemos nosotros cómo han pasado todos estos reyes hasta el 7º rey. ¿Vea? El 7º rey. Cómo han pasado estos reyes uno a uno hasta el 7º rey. Y el 8º rey, que es el último rey, vendría siendo la segunda faceta del anticristo. ¿Por qué? Porque ya explicamos. Son 2 partes de la gran tribulación, ¿cierto? Son 2 partes. La gran tribulación, la que representa el tiempo de paz o el juicio de paz, y la otra parte de la gran tribulación, que se llama destrucción repentina o persecución. Entonces, en esas 2 fases, este mismo rey, el que es y no era, o sea, el anticristo, la última bestia o el imperio romano revisado, viene haciendo en una faceta en el tiempo de paz y seguridad, y la segunda faceta de este imperio, que es en la destrucción latina. Uno es pacificador y en el otro es perseguidor y sanguinario. Los 10 reyes que aún no han recibido su reino, esta es otra parte, pero lo recibirán por una hora y autoridad como reyes junto con la verdad. 10 reyes escatológicos, o sea, 10 reyes del final de los tiempos, que darán su autoridad al anticristo. De estos 10 gobernantes regionales de los últimos días, ya tenemos bastante información. Desde nuestros estudios del libro de Daniel, reconocemos que hablamos sobre los pies de la imagen de la visión de Daniel. Y esos 10 dedos de los pies representan a esos 10 reyes que recibirán ese reino y poder durante ese corto tiempo. También, en un significado paralelo, corresponde a los 10 cuernos de la 4ª bestia de Daniel. Vemos cómo este último imperio, entre la visión de la imagen, la 4ª bestia de visión de Daniel, y la última bestia de los 10 cuernos que aparece en el libro de Revelación, se ubican todas las piezas del rompecabezas, llevándolos a una sola interpretación. Miren qué interesante. Y a ese último imperio mundial que el Señor Jesús viene a derrotar en su segunda venida visible. Esos reyes que pelearán con Jesús en la guerra del gran Armagedón, juntamente en su venida visible. Es decir, desde el libro de Daniel, en la visión del libro de Daniel, cuando Daniel vio aquella imagen, ¿verdad? Aquella imagen que vio Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, cuando vio aquella imagen de cabeza de oro, de su pecho de plata, de su vientre de bronce, de su falda de cobre, de bronce, ¿verdad? Y sus piernas de acero y sus pies mezclados con hierro y barro cocido y sus 10 dedos, ¿verdad? Desde aquella imagen que nos muestra estos pies con 10 dedos que representan 10 reinos, ¿verdad? Hasta en este punto donde nosotros vemos esta bestia con 10 cuernos que representan a estos 10 reyes
esta bestia con 10 cuernos que representa a estos 10 reyes que también se observaron en los pies de la imagen de Daniel, ¿verdad? Son la misma visión, nada más que en vista paralela o en una vista en una diferente simbología. Pero todo esto nos lleva a un solo punto. ¿A cuál punto? En que estos pies de la imagen representan al último imperio mundial, mezclado con barro y hierro. O sea, dos entidades o dos entidades. ¿Cuál? La política y la religiosa. ¿Entre quiénes? Entre el falso profeta y el anticristo. La bestia que sale del mar y la bestia que sale del agua. Capítulo 13, verso 17 y capítulo 2 del libro de Daniel con el capítulo 7 del libro de Daniel. Si nosotros observamos estos 4 capítulos, podemos poner las piezas del rompecabezas juntas y nos damos cuenta de que el libro de Revelación nos está hablando del último imperio mundial que vendrá a este mundo. Es el tiempo escatológico, el último imperio mundial, al cual escatológicamente le hemos llamado la Babilonia escatológica. La Babilonia escatológica, que peleará ¿con quién? Con el Cordero en su segunda venida visible, a lo cual le hemos llamado la guerra de Armagedón, o la guerra de ¿qué? La guerra de Megidos. La guerra de Armagedón o la guerra de Megidos, donde pelearán contra el Cordero, así dice la Biblia, y el Cordero los vencerá. Entonces quiere decir de que este último imperio mundial, ve que la Biblia dice de que los gentiles hollarán el reino, la nación de Israel. Entonces, eso significa, estos gentiles representan a estos 10 reyes que van a perseguir, van a hacer persecución contra los hijos de Israel. No sé si fui claro o fue un poco confuso, no sé si me pueden decir, hermanos, así yo les repito, o nos vamos al break y piensan un poco y después venimos con un poquito de preguntas. Pero ya estamos terminando ya solo falta una página más y ya terminamos esta clase y después podemos ir sobre algunas preguntas que ustedes tienen que no hayan contestado y aquí les podemos dar contestación para que vayan bien para el examen. Vamos a terminar la última diapositiva y nos vamos a ir al break, ¿ok? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó a gran voz potente, diciendo: ha caído la Babilonia, la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todos los espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación y las reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este versículo bíblico 18:1 al 3 es versículo clave para aquellos que enseñan que la Iglesia Católica Romana es la Babilonia, la madre de todas las rameras. Pero pues para eso existe otro tipo de estudio, ¿verdad? El que ya hemos dado, en el cual no necesariamente la Iglesia Católica Romana tiene que ser Babilonia la gran ramera, ¿verdad? Sino que la gran ramera en verdad es el reino del anticristo, conformado por una serie, grupo de religiones, etnias, naciones, lenguas y un grupo de todo el mundo, vean, no solamente la Iglesia Católica Romana. Es decir, aquí tienen que estar conformados los musulmanes, los hindúes, sintoístas, confucionistas, todos estas religiones, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a conformar la Babilonia escatológica? La Babilonia escatológica es una unión ecuménica ¿entre qué? Entre todas las religiones, creando ¿qué? Un sincretismo religioso,
creando un qué, un sincretismo religioso. ¿Para qué? Porque el anticristo lo que quiere es que adoren un solo Dios. Y ese Dios obviamente quiere ser él mismo. Así que vamos a ir al break y después del break vamos a las preguntas, ¿ok? Así que si tiene preguntas que no ha contestado del examen, téngala a la mano que aquí les vamos a dar respuesta, ¿ok? Para que no estemos ahí. Si todavía no me ha mandado la tarea, mándemela, porque es nota, ustedes bien lo saben, es nota. Esto lo hicimos desde el principio de la clase. No me diga que no la tiene. Al terminar la clase, que se la mando yo, maestro. Usted tiene hasta las 12 de la noche de ahora para mandar. Las 12 de la Incluso mándela mañana si quiere. Mándela mañana si quiere, porque yo mañana voy a comenzar a revisar. mañana dice Silvia, a las 5 de la mañana es. Ya. Mañana voy a comenzar a revisar, así que mándame la tarea Ya está, mano, ahora casi a Oscar. las 3 de la mañana. Ok, así que prepare las preguntas. Estaba Así que vamos al vigilándole break. eso. Amén, amén. Así que vamos al break y ya, pues. Estaba
Ok, hermanos, Dios les bendiga. Ponga su camarita, por favor. No, Dios te bendiga. Amén, maestro. Aquí Amén, estamos. amén. Ok. Ay, perdón, no les puse las preguntas para que las copiaran, ¿verdad? Les voy a poner las preguntas para que las copien y las vean. Esas preguntas bien, esas preguntas. Los dos me falta, este y el otro, de miércoles pasado. Es la misma, es que no terminamos la vez pasada. Ah, de ese nomás es. Sí, es que la vez pasada no terminamos porque no pudimos terminar la clase. Mm. ¿Cuál es el símbolo? Y ahí está la pregunta ya. Ya la tengo en cuaderno yo. La nueva alguien le da una pregunta. ¿Quién me la puedo pasar? ¿Sabes? Como ya estaba copiado. No, quería dejarle copia a cada uno, pero yo no me gusta. Miren, yo mejor que saber que pasa, no le hago copia. Es mejor hablar. Jesús bendito. ¿Lo tienen los hermanos? ¿Las tienen todas? La última falta, hermano. El quinto me falta, maestro, por favor. La quinta Todavía no pregunta. copiamos. ¿La tiene? Falta ven? todavía copiar todo, maestro. Yo ¿La estoy en ven? el cuarto. Sí, Ok, cópiala ahí. sí, espérame, maestro. Amén, maestro, ya está el mío. Ok, Hermano. El mío falta, maestro. Aguárdame un ratito más. ok. Cinco preguntas.
Ya, hermanos. Ya estamos, ¿verdad? Ok. Ya, maestro, ya está. Ya está. Todo. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? No solo de la clase, sino de las preguntas del examen pasadas que no hayan hecho, que no estén, no estén así como seguros o algo, para aquí responderlo y para que no salgan mal en el examen y la contestes bien. Todas las preguntas las tienen ustedes. La pregunta número 1, maestro. Lo de ahora. ¿Cuál ¿Ah? es el símbolo? La pregunta número 1, ¿qué sería, maestro? ¿Cuál es el símbolo que utilizamos para la corrupción? Bueno, la ramera, ¿no? La gran ramera. Religión que Es la mujer que cabalga la imagen, la Ahí bestia, está. es la gran ramera. Ese es un símbolo de la corrupción. La mujer que Ah, cabalga la bestia, de vestida de rojo y eso, de escarlata, es el símbolo de la corrupción. Y de las otras preguntas de las pasadas, todas las tienen. Yo no las tengo, maestro, pero no estoy en la casa ahora y no puedo verificar bien cuáles son las respuestas que no tengo. Oh, ok. maestro, nosotros todavía no tenemos la diapositiva de este. Después recién vamos a poder completar. ¿De cuál? Y de este y del Sí las tienen, de las la semana diapositivas de este pasada. las tienen. Sí, pero la diapositiva que yo veo no tiene la pregunta. Y me cuesta mucho leer en la diapositiva. Entonces la copia, cuando imprimimos la copia, ahí yo empiezo a completar. Solamente tengo completado 2, tengo. Tengo la del Apocalipsis 13 y Y de las otras preguntas, ¿tienen todos los cuestionarios ya contestados? sí, este 2 yo ya tengo completado, maestro. Solo me falta este 2 último nomás. Ok. Recuerden de que la otra semana es el examen, así que estudien. Que ya viene. ¿Verdad? Más de aquí, más de el próximo miércoles. Sí.
el Tienen próximo el miércoles. examen. Estudien para que Veo, salgan bien. este, sí, Recuérdense, veo que es muy lindo. comuníquense entre ustedes para ver si tienen las mismas respuestas. Comuníquense entre ustedes, háblense entre ustedes para ver si tienen las mismas respuestas, si tienen las mismas preguntas, mismas respuestas. Y si está bien o está mal, ¿entiendes? Revisen, porque no contesten así, no pongan otras respuestas que no son. Y tal vez uno de ustedes sí la tiene buena, que sí la buscó bien en las diapositivas y la encontró. Entonces, para que no se equivoquen, y los hermanos que no entraron, pues ayuden también entre ustedes, para que salgan bien en el examen y recuperen un poco de la nota de la vez pasada, que salieron un poco mal. Maestro, Dígame. el ecumenismo es la unión de muchas creencias religiosas con el fin de adorar a un solo Dios. Sí, ese es el ecumenismo, ¿verdad? Ecumenismo. Esa es la respuesta 2 Es- sí, de la pregunta. sí. Sí, esa es la respuesta de la 2. La respuesta 1, ¿verdad, hermano? Que es la, la palabra psiquetismo. ¿Cuál pregunta es esa? De la pregunta 1, ¿cuál es el símbolo que utilizamos para la corrupción religiosa que cabalga la bestia? Ya esa ya la dimos, hermano. Recuerde que dijimos que era la gran ramera. Recuerde que la mujer que aparece encima de la bestia es un símbolo, no es una mujer real, es un símbolo, es una representación. A ver, alguien más que tenga algo. La pregunta número 5, que dice el significado de los 7 cuernos, ¿se va a poner todo el significado de los 7 cuernos o una parte nomás? Que el significado es, es corto, hermano. Es corta la respuesta. 7 reinos, maestro. Lo exacto. Representan 7 reinos. Esa es la respuesta corta. Usted no me va a poner, representan 7 reyes, uno es Siria, otro es Babilonia. Usted no va a poner eso porque la pregunta no es así. La pregunta, si fuese la pregunta, mencione los nombres de los reinos, ahí sí pone todos los nombres. Maestro, Dígame. parte de la imagen del capítulo 2 de Daniel que representa esta entidad política y religiosa. Ajá. ¿Cuál es? Acá, política y religiosa. Nabucodonosor era el rey en ese entonces. Ah, voy a buscar en la diapositiva. Me estoy contestando. A Son ver, unos algo pillos, más. maestro. Aproveche acá de preguntar lo que no está usted bien ahí, porque a la hora del examen, recuerde que es usted y el examen. Ahí no tengo nada que ver yo.
Esa parte de la imagen serán los pies de barro, los pies de hierro con barro cocido. Sí, esa es la que representa. Sí. La Roma dividida no es. Sí, la Roma dividida o los pies de barro y hierro cocido. Vamos. Dígame, hermano. Brian. De los cuestionarios pasados, ¿no tienen preguntas? Sí, ahí, maestro. Acá está. ¿Qué significa la bestia sobre el mar? ¿Qué representa los 10 cuernos? Verso paralelo para la interpretación de los 10 cuernos en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa la palabra anticristo? ¿Cuál es la naturaleza del anticristo? Pero esas son todas las preguntas. No, hay muchas preguntas. Después, Pero tenían que haber contestado esas preguntas ya el examen la otra semana. sí, maestro, yo ya le envié la respuesta. Oh, ok. Y después acá está, ¿quiénes son los dos olivos según la escritura? ¿En qué tiempo se dejarán ver los dos olivos? Ok. Tres interpretaciones para la identificación de los dos olivos. ¿Por qué Todas esas preguntas vienen en el profetizan con examen. ropa de silicio? Todas las preguntas vienen en el Ese examen. también ya le envié yo, maestro. Todas esas preguntas vienen en el examen. Ahí tienen que aprenderlas. Ok. Sí. Maestro, la respuesta del 4. Sí. Apocalipsis, el versículo paralelo de Daniel 7:7 es Apocalipsis 13:17. Capítulo paralelo al capítulo El 7. capítulo paralelo. ¿De qué nos habla el capítulo 7 de Daniel? La pregunta 4. Sí, ¿de qué nos habla el capítulo 7 de Daniel? Visión de Daniel de los cuatro vientos y las 4 bestias. Ok, entonces, ¿cuál es el versículo paralelo? ¿Cuáles son los versículos paralelos de ese El 13. capítulo? ¿Cuáles son? El 13, creo. El 13, ¿cuál más? 17. 17. Voy a ver. 13 y 17. Ok. ¿Qué más? Y el 17, ¿verdad, maestro? Sí, el 17. Bueno, recuerden de que tienen que mandar la tarea. La tarea es nota. Recuerden que tienen que mandarla. ¿Ok? Y pues, esta fue la última clase de revelación que tuvimos, ¿verdad? En este año. La otra semana es el examen. Espero estudien para que salgan bien. También espero pues que hayan aprendido, ¿verdad? Que hayan aprendido, que hayan algo se les haya quedado, ¿verdad? Si hay alguna confusión o algo,
pues siempre me puede mandar un mensaje al WhatsApp. ¿Verdad? Mándeme un mensajito de WhatsApp. Cuando yo lo vea, yo lo contesto. ¿Verdad? Sobre alguna pregunta, algún comentario, algo que tenga usted que hablar sobre el libro de Revelación. Voy a estar siempre ahí disponible para ustedes. ¿Verdad? No importa que ya no sea, no importa que estemos en clase, ya no estemos en clase. Este tipo va a estar disponible, ¿verdad? Para que ustedes, si tienen algún comentario, alguna pregunta o algo, yo les puedo ayudar, ¿verdad? Y pues fue un gusto para mí haber estado con ustedes en estos meses de clase. Espero hayan aprendido un poco. Algo que se les haya quedado, algo que yo sé, hermano, mire, yo sé que la clase no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y tal vez usted vea, digamos, mi persona dando la clase así, porque yo tengo mucho tiempo dándola, ¿verdad? Muchos años dándola. Pero cuando uno comienza a recibir la clase, esto no es fácil la clase, no es fácil. Pero estén ustedes seguir estudiándola, seguir leyendo, y si les interesa la clase, comenzar a leer, estudiar y seguir adelante y seguir escudriñando, porque ustedes están dispuestos a seguir escudriñando la escritura. ¿Verdad? Así que vamos a dejarlo hasta ahí para que nos vamos a descansar. Vean, voy a subir este video al más tardar mañana o hoy en la noche, pero no creo que hoy en la noche, pero mañana lo voy a subir, lo voy a colgar, se lo voy a mandar al WhatsApp para que usted lo vea, ¿verdad? Para que usted lo vea. Recuerde, el examen la próxima semana. Mándeme la tarea, ¿ya? Y nos vamos a ver Maestro, Dígame. maestro, disculpa, la tarea, esta pregunta es o de lo de la iglesia vos estás hablando. La tarea son las iglesias que dejamos que íbamos a hacer cada quien. Esa es la tarea. Yo ya ese te envié. Yo ya te envié ese. Sí, las preguntas no son tareas, las preguntas son un cuestionario que ustedes tienen que contestar para la hora del examen, ¿verdad? Pero las preguntas no son tareas. La que es la tarea de la iglesia. Ya. Ese yo ya te envié, maestro. Sí, usted ya me envió. Hubieron ahí algunos que ya me enviaron, pero muchos de ustedes no me han enviado. Y ese no. Yo ya se lo envié el mío, maestro. Maestro, Sí, yo le envié por WhatsApp. Sí, yo ya reviso ahí. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Por WhatsApp le envié. Sí, está bien. Hermano, gracias, maestro. Ya mandó también. Así que póngase las pilas ahí y hay que contestar eso. Y pues vamos a quedar hasta acá, hasta la próxima semana, ¿verdad? Si Dios lo permite, vamos a estar por acá. Así que Dios me le bendiga, maestro. Dios me le guarde. Puede despedirse entre ustedes. Amén. Sí, bendecido noche, maestro. Dios te bendiga mucho. Ahí vamos a hacer una cortita, pero vamos a hacer una corta oración antes de irnos porque no vamos a irlo sin orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios mío, por tu amor y misericordia, por mis hermanos, Dios mío, que hemos culminado con esta clase, Dios mío, para tu gloria, para tu honra solamente. Pidiéndote, Dios mío, que abra su mente, su espíritu, Dios mío, que este conocimiento, Dios mío, haga el trabajo que tiene que hacer en sus almas. Dios mío, que cuando alguien se les acerque con una pregunta, ellos tengan la madera para poder contestar, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido todas estas cosas. Tú eres maravilloso y real. La gloria es tuya, Dios mío. Te pido que bendiga a mis hermanos, aquellos que van a ir a trabajar, a estudiar, aquellos que van a hacer la actividad que vayan a hacer mañana, Dios mío. Te pido, Padre amado, que los guarde y los cuides. Sorprende a cada uno de ellos esta semana con una bendición como solamente tú lo puedes hacer. Te doy las gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que despídense de ustedes. Dios les bendiga. Amén, bendiciones, maestro. Dios les bendiga. Amén, bendecido noche. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones.